bendiciendo en gran manera. Qué bueno que podemos estar juntos. Qué bueno que podemos estudiar la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Bendito Dios, a ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, a ti, único Dios verdadero, te agradecemos que estamos juntos otra vez. Gracias por cada uno de los que están participando de esta transmisión. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de ella. Y, Señor, nos dirigimos a ti para pedirte ayuda, para pedirte eso que necesitamos para entender tu palabra, para aprender de ella. Ayúdanos, Señor. Ya hemos orado por esta transmisión, hemos orado por los que vamos a participar. Así que una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Estamos dispuestos, Señor. Habla a nuestro corazón. Oramos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos y aún por aquellos, Señor, que no conocemos, pero que nos pidieron que oráramos por ellos. Señor, tú los conoces y oramos por los que están enfermos, oramos por los que tienen problemas, oramos por los que están pasando por tristeza, por dolor, por necesidades materiales. Tú los conoces, Señor. Y muéstrate en aquellos, Señor, que conocemos y en aquellos que nos pidieron por ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido teniendo unos estudios relacionados con la unidad espiritual de los cristianos. Y es que la Escritura muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas partes de la Escritura, nos habla de esto precisamente, de la unidad espiritual. Además de estar firmes en la fe, de estar firmes en las convicciones, los cristianos deben también de vivir en unidad. Debemos vivir en unidad, participar de las convicciones y responsabilidades de un mismo espíritu o en un mismo espíritu, unánimes. Son cosas que deben ser reales en nuestra vida. Desde comienzos de la iglesia era de un solo espíritu y todos vivían unánimes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 44 al 46. Voy a leer desde el verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la vida de la iglesia primitiva. Esto es lo que nos dice la Biblia, que vivía la iglesia desde sus comienzos. Vivían en unidad. Todos vivían unánimes. En el capítulo 4, el verso 32 dice,
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, la unidad era una realidad en la iglesia en sus comienzos. La unidad era una de las cosas que Jesús anhelaba, que Jesús deseaba de su iglesia. Cuando Él toma la Santa Cena, la última cena, con sus discípulos, en Juan, el capítulo 13, leemos esto, versos 34 y 35. Jesús está tomando la cena con sus discípulos y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dice estas palabras a sus discípulos cuando está en la última cena, pero antes de ascender al cielo. En Juan capítulo 17, verso 21 y 22, cuando Él está orando al Padre, Él ora por esto precisamente, por la unidad espiritual de los suyos. Juan 17, versos 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que sean perfectos en unidad. Esa era la oración que como sumo sacerdote Jesús hacía por los suyos. La respuesta a esta petición es la unidad espiritual que existe en el cuerpo de Cristo. Esa es la respuesta a la oración, a esta oración. Los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, comparten la vida eterna que Dios les ha dado en el nuevo nacimiento. De modo que son uno en el Señor y con los otros. En primera a los Corintios, capítulo 10, versos 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos muchos miembros, pero somos un mismo cuerpo, un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel pan. Así que todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos la promesa de la vida eterna, y porque tenemos esa promesa de la vida eterna, somos uno con Jesús y somos uno con los otros. Pablo deseaba ver el cumplimiento de esa oración que hacía Jesús, el cumplimiento de esta verdad de que somos un cuerpo. Pablo deseaba verla de una manera práctica, que fuera algo que se viera y que se reflejara en el ministerio y en el cuidado con amor de los unos con los otros. Pablo deseaba ver eso, y leyendo el capítulo 1 de Filipenses, nosotros podemos mirar cómo el apóstol Pablo experimentó eso, la participación de los hermanos de Filipos en el ministerio
y el cuidado amoroso que tuvieron para con él. Vamos a leer Filipenses, el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leo el verso 2, verso 3 y verso 4. Filipenses 2, versos 2, 3 y 4. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo deseaba ver esa unidad de una manera práctica. La unidad de la iglesia manifiesta en la vida práctica lo que era el mayor anhelo del apóstol Pablo y lo que era también el anhelo de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, verso 4 y 5, el apóstol dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el verso 16 dice: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo hablaba de que somos varios miembros, pero un solo cuerpo, un solo cuerpo. Ahora, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 10, miren el ruego del apóstol. Si bien somos miembros o diferentes miembros, somos varios miembros o muchos miembros, somos parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren cómo el apóstol Pablo, hermanos, habla de la unidad, habla de una mente y de un mismo parecer. Y dice Pablo: yo les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Hermanos, en los conflictos o en los problemas de iglesia, no se ve mucho pecado de adulterio, no se ve mucho pecado de robo, no se ve o de manera notoria, no se deja ver la mentira o la calumnia. Se puede decir que esas cosas no es algo común, pero hay otro pecado u otros pecados que son algo que se nota mucho en las iglesias. Y se puede decir que son pecados que algunos llaman, entre comillas, pecados menores, como guardar rencor, como crítica injusta, como amargura, queja, incredulidad. Y estoy hablando de que se tratan estos pecados, hermanos, como si fueran pequeños. Si alguien cae en pecado de adulterio, hay un escándalo,
se habla tanto, se señalan esas cosas, pero si hay crítica, si hay amargura, si hay queja, no se señala gran cosa acerca de eso. Si se sorprende a alguien que robó, ¿cómo se habla de eso? Pareciera que el adulterio, el robo, que eso es algo, un pecado mayor, pero la crítica, pero la queja, pero el rencor, como que eso no tiene tanto problema. Sin embargo, hermanos, la falta de armonía puede hacer tanto daño en la iglesia como lo puede hacer el adulterio, la fornicación, el robo. La falta de armonía, a veces, hermanos, ni siquiera se puede identificar la causa de ella. La falta de armonía a veces no se identifica ni quién es el que causa esa falta de armonía. A veces esa falta de armonía se maneja de manera tan encubierta que no se nota. Sin embargo, hace mucho daño, mucho daño. El enemigo de la iglesia triunfa cuando el pueblo usa su libertad para la carne, como ocasión para la carne. El enemigo de nuestras almas triunfa cuando no servimos por amor los unos a los otros. El enemigo de nuestras almas triunfa cuando en vez de servirnos por amor unos a otros, nos mordemos unos a otros. Incluso hasta, como decía Pablo, hasta consumirse unos a otros. El enemigo de nuestra alma triunfa cuando el pueblo de Dios usa su libertad para ocasión de estos pecados, de guardar rencor, de criticar, de no guardar la unidad. Y la única solución para guardar la unidad, para que no exista esto de la falta de armonía, es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, como dice Pablo en la carta a los Gálatas. Tiene que ver con no satisfacer los deseos de la carne, porque entre los deseos de la carne está esto, de la división o de los pleitos. Pablo dice en la carta a los Efesios cómo debemos de ser para que se guarde la armonía. Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pablo tuvo que enfrentar, hermanos, muchas divisiones en la iglesia. Enfrentó divisiones entre judíos y gentiles. Enfrentó divisiones entre esclavos y libres. Enfrentó divisiones entre hombres y mujeres o entre varones y mujeres. Y como respuesta a esos problemas, miren lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28. Dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo veía las divisiones en las iglesias. Sí, la posición social hacía que hubiera diferencias, esclavos y libres, judíos y gentiles, y varones y mujeres.
En otra ocasión, Pablo dice en la carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego en el versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Biblia dice, hermanos, que el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Por tanto, todos los que han creído en Jesucristo, hermanos, son uno. Primera los Corintios 6, el verso 17, dice el apóstol, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 18, dice Pablo, rogué a Tito, segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Bueno, somos un espíritu con el Señor. Por tanto, todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos llamados a ser uno en espíritu y en mente, con todo aquel que pertenece a Cristo Jesús. Hermanos, estamos viendo los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual. Y primero quiero decirles, hermanos, que uno de los objetivos del diablo es romper la unidad de la iglesia. Uno de los objetivos del diablo es romper la unidad de la iglesia. Uno de los objetivos principales de Satanás, hermanos, es quebrantar esa unidad que el Espíritu Santo ha hecho posible. La unidad de la iglesia de Cristo. Y porque el objetivo del diablo es que esa unidad sea quebrantada, de una manera permanente, hemos de luchar por preservar esa unidad. Y esto dije de una manera permanente, hemos de luchar. El reto, hermanos, es preservar la unidad. Porque nuestro enemigo, el diablo, está tratando de que esa unidad no sea una realidad. El enemigo tiene ese objetivo, hermanos. Acabar con la unidad, romperla con la unidad de la iglesia. Una iglesia dividida, una iglesia sectaria, una iglesia peleonera, tiene debilidad espiritual, padece debilidad espiritual. Una iglesia dividida, hermanos, representa una amenaza pequeña para el enemigo, para el diablo. En la obra del diablo, una iglesia dividida no tiene poder. Por eso la importancia de que guardemos, que luchemos, que trabajemos para que
se preserve la unidad de la iglesia y el evangelio de Cristo avance. El esfuerzo, hermanos, por mantener la unidad, el esfuerzo por restablecer la unidad, tiene que ver con un reto, hermanos. Y es el reto más apremiante, difícil y continuo que enfrentan los líderes de las iglesias. Miren esto, hermanos. Es el reto más difícil, el más apremiante y el más continuo que enfrentan los líderes de la iglesia. Es algo con lo que se tiene que batallar, con lo que se tiene que luchar para mantenerlo. Aunque la sana doctrina, la pureza moral, el fiel compromiso con el Señor y con su obra, aunque esto es importante, hermanos, esto es esencial. Si hay sana doctrina, si hay pureza moral y si se está sirviendo al Señor, pero no hay unidad, no es suficiente tener esas otras cosas. La unidad es algo primordial. La unidad es algo necesario. El hermano William Barclay señaló que el único peligro que amenazaba a la iglesia de Filipos era la falta de unidad. El único peligro. Y lo dijo de una manera perspicaz. ¿Qué quiero decir con esto? Como diciendo, sí, está muy bien en todo, pero está fallando en la unidad. No quiero decir que estaba hablando de una manera sarcástica, no. Pero el hermano Barclay estaba mirando esto, que la iglesia estaba bien en muchas cosas, pero la falta de unidad era un problema. Y esto, hermanos, la falta de unidad es algo que enfrenta toda iglesia sana. Toda iglesia sana. Cuando en una iglesia las personas están experimentando una consagración grande, cuando en una iglesia las convicciones en las creencias son firmes, se dice, hermanos, que son más propensas esas iglesias a las desavenencias. O sea, puede ser que estén sirviendo en gran manera, puede ser que estén muy bien en cuanto a convicciones cristianas, pero existe el riesgo de la falta de unidad. Cuanto más sea el entusiasmo, cuanto mayor sea el ánimo para servir, es más fácil que lleguen los conflictos. Será mayor el peligro para que vengan los conflictos. A Pablo, nosotros podemos mirar en la carta a los Filipenses, no le inquietan las cuestiones de doctrina. A Pablo no le inquietan las cuestiones de moral. No le inquietan las cosas prácticas contrarias a la Biblia. No, eso no le inquieta. Lo que le inquieta al apóstol era la falta de unidad. La falta de unidad. Hermanos, a veces la falta de unidad tiene que ver no con doctrina, la mayoría de las veces. Tiene que ver con elecciones personales. Tiene que ver con los asuntos de preferencias personales. Y dije mayormente, la falta de unidad tiene que ver con preferencias.
Y eso no debería ser una razón para que haya una división en la iglesia. Promover las opiniones personales, hermanos, provocando una división, no debería de ser. Promover las opiniones personales. Como por ejemplo, hay quien dice, no se debe cantar himnos rancheros, no se deben cantar himnos norteños, no se deben cantar himnos con música de banda, no se deben cantar. Y otros dicen, ¿qué tiene de malo? Son preferencias, hermanos, son preferencias, pero a veces esas preferencias provocan que haya divisiones en las iglesias. A algunos no les gusta cierto tipo de música, pero no debería de promoverse el gusto personal. Más bien, hermanos, deberíamos de no mirar nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Si a la otra persona, en su opinión, esa música para cantar himnos o cantos cristianos, si para él no es problema, no debería ser problema para nosotros. Preservar la unidad en la iglesia debería ser algo que deberíamos de buscar siempre. Ahora, no estoy hablando de comprometer la cuestión doctrinal. No estoy hablando de comprometer los principios bíblicos. No, eso no. Sin embargo, debemos respetar con humildad unos a otros en asuntos secundarios. En aquellas cosas que no son importantes. Allí demostramos la fortaleza espiritual cuando nosotros respetamos la opinión de los demás. Cuando no es algo que la Biblia nos dice de una manera específica. Dije, hay cosas que son secundarias y hay cosas que tienen que ver con preferencias. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 14. Dice desde el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Así que dice el verso 12 y 13, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, ¿cómo mostramos que somos espiritualmente maduros? Cuando soportamos a los débiles. Y en alguna ocasión yo he comentado, ¿quién muestra madurez? ¿El que se somete o el que somete al otro? Porque de repente queremos mostrar que somos personas maduras, sometiendo a nuestros gustos, a nuestra manera de pensar al otro. De repente como que pensamos que el que se impone
al otro, ese es el maduro. No, hermano, no necesariamente. El que respeta la opinión, dije, no está comprometiendo la doctrina bíblica, no está comprometiendo la palabra de Dios, solo son intereses personales, solo son gustos personales, solo son maneras de pensar de manera personal. El que su manera de ver las cosas no busca que se logre, ese está mostrando madurez espiritual. Tenemos que ser honestos, sinceros, de cuando algo solo es opinión mía. Si la otra persona no acepta la opinión mía, no hay problema, no debe ser problema. No es algo que yo puedo decirlo con la Biblia. Hemos de buscar la unidad de la iglesia. Esto de la unidad, hermanos, exalta a Cristo Jesús. Esto de la unidad hace que la gente crea en el Señor Jesucristo, promueve que la gente crea en el Señor Jesucristo. Dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y si hay unidad, Jesús también dijo, van a conocer que tú me enviaste, cuando estaba orando. Hermanos, la unidad de la iglesia o el preservarla no es una opción. Preservar la unidad de la iglesia es un mandato que se nos hace. Efesios capítulo 4, verso 3. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Hemos de buscar con ánimo, hemos de buscar de una manera pronta guardar la unidad espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a promover la unidad en la iglesia, que Dios nos ayude para ello, que nos permita tener a nuestro alcance los medios para alcanzar esa unidad. Oremos. Padre, te damos gracias. Aprendemos que tu deseo es que tu iglesia esté en unidad. Y también podemos ver que el anhelo de Pablo era que la iglesia se mantuviera en unidad. Ayúdanos a ser como Jesús, a ser como Pablo, que anhelemos promover la unidad de nuestra iglesia, la unidad con otros cristianos. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.